La objeción de inexequibilidad puede entenderse como un instrumento jurídico de control o guarda previa de la integridad de la supremacía constitucional, en el que ante la insistencia del órgano legislativo de aprobación de un proyecto de ley que ha sido devuelto por el Ejecutivo, al objetarlo por inexequible, este último remite el proyecto objetado a la Corte Suprema para que ésta decida sobre su inconstitucionalidad. Para un estudio más claro del tema, dividiremos el video en dos fases. La primera fase trata sobre las condiciones de la objeción de inexequibilidad, previas a la Corte Suprema de Justicia. Dividiremos esta fase en tres etapas, como lo son: la etapa de sanción y objeciones, la etapa de insistencia y la etapa de remisión a la Corte Suprema de Justicia. Antes de que la objeción de inexequibilidad llegue a la Corte Suprema, ésta debe agotar una serie de procesos. Hay que recordar que el artículo 184 de la Constitución panameña asigna como atribuciones que ejerce el presidente de la República con la participación del ministro respectivo: sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento. Una vez el proyecto de ley le es remitido por la Asamblea de Diputados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 de la Constitución Nacional, el presidente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles, para devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar. Esto es así porque la Constitución en su artículo 166 así lo exige. Ya sabemos que la inexequibilidad es un elemento de control preventivo. El doctor Molino Mola distinguió algunas características presentes en este proceso. Una de ellas surge en este preciso momento, puesto que el presidente es libre para decidir si sanciona y promulga la ley, o no lo hace y la objeta. Según Molino Mola, aquí hay un elemento llamado control voluntario. El hecho de que la aprobación de la ley dependa de la voluntad del presidente. Así pues, concluimos en que es control voluntario cuando el presidente de la República es libre de objetar o no el proyecto de ley que recibe para su sanción. En todo caso, debemos fijarnos en que el presidente tiene 30 días para objetar el proyecto de ley, de lo contrario deberá cumplirse lo que dice el artículo 169 de la Constitución, que dicta lo siguiente: si el Ejecutivo, una vez transcurrido el indicado término, no hubiese devuelto el proyecto con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar. Esta es la etapa de insistencia, que está regulada en el artículo 170 de la Constitución Nacional. Establece que el proyecto de ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, volverá a la Asamblea Nacional, a tercer debate. Si lo fuera solo en parte, volverá a segundo, con el único fin de revisar las objeciones formuladas. Si consideradas por la Asamblea Nacional las objeciones, el proyecto fuere aprobado nuevamente, por los 2/3 de los diputados que componen la Asamblea Nacional, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si no obtuviera la aprobación de este número de diputados, el proyecto quedará rechazado. Etapa de remisión a la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, el artículo 171 de la Constitución Nacional establece que cuando el Ejecutivo objete un proyecto por inexequible y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, el presidente lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. Recordemos que el proyecto necesita 2/3 de todos los diputados que componen la Asamblea para poder establecer la insistencia en el proyecto y enviarla nuevamente al Ejecutivo, y que si no llega a esta cifra el proyecto se archiva. Las objeciones que puede realizar el presidente se distinguen según su clase, como bien lo establece el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Nacional. Pueden ser inconvenientes o inexequibles. La objeción por inconveniencia.
Se caracteriza porque las razones que alega el presidente, no son de inconstitucionalidad, sino de inoportunidad, de no convenir al país, por razones que pueden ser de todo tipo, como económicas, sociales, etc. En estos casos la objeción nunca va a la Corte Suprema, porque regresa a la Asamblea y si la Asamblea insiste en la aprobación del proyecto, el presidente de la República tendrá que sancionar y promulgar el proyecto de ley. La objeción por inexequibilidad se caracteriza porque no es factible, no es realizable desde el punto de vista constitucional, toda vez que el Ejecutivo considera que violenta la normativa constitucional. En este caso el Ejecutivo, por causa de la insistencia de la Asamblea, debe enviar la objeción a la Corte Suprema de Justicia para que ésta decida si la norma se puede aprobar porque no violenta la Constitución, o es inconstitucional e inaplicable. Segunda fase ante la Corte Suprema de Justicia. Etapa de competencia. El artículo 86 del Código Judicial establece que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, conocer y decidir de las objeciones de inexequibilidad. A lo que agrega el artículo 2554 del citado Código, que al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá privativamente conocer y decidir de manera definitiva y en una sola instancia de la inexequibilidad de los proyectos de ley que el Ejecutivo haya objetado como inconstitucionales por razones de fondo o de forma. Además, el artículo 2556 del Código Judicial establece que la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la exequibilidad de una reforma constitucional solo cuando el órgano ejecutivo la objetaré, después de haberla recibido para su promulgación y antes de esta, por considerar que no se ha ajustado a lo establecido por la Constitución. Estos artículos dictan lo referente a la competencia para juzgar la inexequibilidad de un proyecto de ley. Etapa de término de interposición. El artículo 2555 del Código Judicial establece que, cuando el Ejecutivo objetare un proyecto de ley por considerarlo inexequible y la Asamblea Legislativa, por mayoría de las 2/3 partes, insistiere en su adopción, el órgano ejecutivo dispondrá de un término de 6 días hábiles para enviar el proyecto con las respectivas objeciones a la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá definitivamente sobre la exequibilidad del mismo. Si transcurridos los indicados términos, el gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Etapa de admisión. Frente al aspecto de la formalización de la objeción, ante la Corte Suprema de Justicia, existen dos posiciones. La primera advierte que el escrito debe cumplir con los mismos aspectos que la demanda de inconstitucionalidad, y la segunda, que afirma que solo es suficiente remitir el proyecto y las objeciones, con sus correspondientes argumentos y razones que la sustente. Con respecto a la primera posición, como el artículo 2563 del Código Judicial, la objeción debe ser admitida. En tal sentido, la estructura del texto discursivo deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 2560 del Código Judicial, en cual establece que además de los requisitos comunes a toda demanda, la de inconstitucionalidad debe contener transcripción literal de la disposición, la norma o acto acusados de inconstitucionales, y indicación de las disposiciones constitucionales que se estimen infringidas y el concepto de la infracción. Eso se traduciría en que en un proyecto de ley objetado con respecto a ciertos artículos debemos transcribir las normas de la ley acusadas de inconstitucionales. Si son varias normas se deben enumerar cada una, por separado, la indicación de las disposiciones constitucionales violadas, para cada norma y el concepto de la violación de cada norma. Estos son los tres elementos que forman parte del formato de una demanda de inconstitucionalidad y con la cual se rige la de inexequibilidad según la explicación anterior. Norma acusada de posible inconstitucionalidad. Disposición constitucional violada. Concepto de infracción. Algunos juristas consideran que aunque la estructuración de la demanda le da un orden al proceso y permite esclarecer fácilmente el punto que se pretende demostrar, lo cierto es que limita a un estricto formalismo y a una estructuración rigurosa que no contribuye necesariamente con una mejor apreciación del conflicto de las normas en cuestión.
Por consiguiente llegamos a la conclusión de que tanto el sistema estructurado de la demanda de inconstitucionalidad, como el sistema simple no estructurado, son igualmente útiles a la hora de expresar la objeción que el presidente pretende presentar, y que la única diferencia entre estos dos métodos sería el marco menos restrictivo del sistema simple de presentación de objeciones de inexequibilidad. Etapa de traslado a los procuradores. Al respecto, el artículo 2563 del Código Judicial establece que una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, la consulta o una objeción de inexequibilidad, la Corte dará traslado del asunto, por turno, al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración para que emita concepto, dentro de un término no mayor de 10 días. Etapa de fijación en lista y argumentos. Devuelto el expediente por el Procurador General de la Nación o por Procurador de la Administración, se fijará en lista y se publicará edicto hasta por 3 días en un periódico de circulación nacional, para que en el término de 10 días, contado a partir de su última publicación, el demandante y todas las personas interesadas presenten argumentos por escrito sobre el caso. Artículo 2564 Código Judicial. El plazo para emitir fallo. Vencido el término anterior, el magistrado sustanciador dispondrá de 10 días para presentar el proyecto de decisión. Artículo 2565 Código Judicial. Efectos de la decisión. El fallo de la Corte que declare el proyecto constitucional obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. El artículo 171 de la Constitución Nacional dice: cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inexequible y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, aquel lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que declare el proyecto constitucional obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Si el Ejecutivo no cumpliere con el deber de sancionar y de hacer promulgar las leyes, en los términos y según las condiciones que este título establece, las sancionará y hará promulgar el presidente de la Asamblea Nacional, esto último presente en el artículo 172 de la Constitución Nacional. Ahora, pues finalmente observemos el control obligatorio, lo contrario del control voluntario que mencionó Molino Mola anteriormente. Este se da cuando luego de recibido el proyecto de ley el presidente la objeta, y la Asamblea por insistencia en la aprobación de dicho proyecto pone a este en la posición de tener que enviar el proyecto a la Corte Suprema de Justicia con las respectivas objeciones que el mandatario alega. Ahora bien, aquí surge el control obligatorio, puesto que una decisión favorable al proyecto de ley antes objetado por inexequible, obligaría al presidente a sancionar y promulgar la ley. En el punto, obligar, recae la diferencia con el control voluntario, y es que la voluntad del presidente ya no interviene en este caso. Constitucionalmente está obligado a sancionar la ley, pero si éste no lo hiciese, el presidente de la Asamblea Nacional cumplirá con el deber de sancionar y promulgar.